Hola chicos, en este día 3 de la semana 20 corresponde trabajar ciencia y tecnología con la actividad titulada ¿Dónde y cómo se producen los recuerdos? Parte 1. La meta será identificar dónde y cómo se producen los recuerdos y luego de producidos, dónde se almacenan. Iniciamos la actividad conociendo las preguntas de investigación. A. ¿Cómo y en qué órgano de nuestro cuerpo se producen los recuerdos? B. ¿Dónde se almacenan los recuerdos? Frente a estas preguntas, ustedes plantearán las posibles respuestas, es decir, las hipótesis para cada una de estas preguntas. No es necesario buscar algún tipo de información. Basta con los conocimientos que han adquirido hasta ahora. Ya saben que para comprobar estas hipótesis es necesario investigar, leer información de fuentes confiables. Ahora corresponde determinar el plan de acción para la investigación. En este caso será leer información acerca de cómo se producen y dónde se almacenan los recuerdos. Y en base a esta información, responder preguntas. El siguiente proceso es recojo y análisis de datos, es decir, ejecutar el plan de acción. En este caso, será leer el texto de la ficha titulada ¿Cómo se producen los recuerdos y dónde se almacenan? Parte 1. Aquí algunas ideas que encontrarán cuando lean la ficha completa. ¿Cómo se producen los recuerdos y dónde se almacenan? Un ejemplo. Si alguien nos pregunta acerca de un hecho ocurrido la semana pasada, ¿qué hacemos para recordar? Normalmente nos tocamos la cabeza, cerramos los ojos e intentamos recordar. Pues bien, no estamos muy lejos de saber dónde buscar y encontrar los recuerdos. Están dentro de nuestra cabeza, concretamente en el cerebro, que es donde se producen y guardan la mayoría de los recuerdos, en un almacén denominado memoria. Como ya vimos, los recuerdos se guardan en el cerebro a través de las neuronas, que son células del sistema nervioso. Esto puede implicar la participación de unas cuantas neuronas o en algunos casos de hasta miles o millones. Sin embargo, no todos los recuerdos se guardan en un mismo lugar. Para saber dónde se guardan, es necesario diferenciar entre los recuerdos de los conocimientos generales y los recuerdos relacionados con los hábitos. Los recuerdos de los conocimientos generales se refiere a la geografía, la ciencia, la historia e incluso también los recuerdos de nuestra propia vida. Por ejemplo, algún hecho que nos haya llamado la atención de pequeños y hasta ahora lo recordemos. Estos recuerdos se guardan en estructuras del cerebro denominadas hipocampo y corteza cerebral. Entonces, ya saben, las temáticas que normalmente nos enseñan en las escuelas o algunos hechos de nuestra vida se guardan en el hipocampo y la corteza cerebral. Y estos recuerdos son de conocimientos generales. Ahora veamos los recuerdos relacionados con los hábitos, los cuales se refieren a cómo hacemos las cosas. Por ejemplo, bañarnos, vestirnos, nadar, hablar, tocar un instrumento, montar bicicleta, etc.
Estos recuerdos se guardan en estructuras como la amígdala y el encéfalo. El encéfalo es la masa nerviosa contenida dentro del cráneo. Muy bien. Ahora ya saben cuáles son los recuerdos de conocimientos generales y cuáles son los recuerdos relacionados con los hábitos y también dónde se guardan. Ahora, ¿qué ocurre cuando aprendemos algo? Como ustedes saben, nuestro cerebro contiene millones de neuronas. Entonces, cuando aprendemos algo nuevo, estas neuronas activan unas sustancias químicas. Gracias a estas sustancias químicas se forman conexiones entre las neuronas, es decir, se van uniendo gracias a estas sustancias químicas y así forman complicados circuitos. Una vez que se han formado los circuitos neuronales, los recuerdos pueden aparecer cuando los evoquemos. Ese es el momento en el que se reactivan esos circuitos que se habían unido en el momento de aprender algo. Este proceso se parece con lo que ocurre cuando activamos una computadora para buscar lo que se encuentra almacenado en sus archivos. ¿Ok? Los archivos están ahí y aparecen solo cuando nosotros los buscamos. Lo mismo pasa en nuestro cerebro. Se almacenan los recuerdos, lo que vamos aprendiendo, y cuando los necesitamos es que se activan estos circuitos y gracias a ello nosotros podemos recordar. Ahora, es el momento también de distinguir entre aprendizaje y memoria, porque no es lo mismo, ¿ok? El aprendizaje es la capacidad para adquirir nueva información. Y la memoria es la capacidad para retener la información aprendida, de modo que pueda ser recordada. Ahora, ¿cuáles son las clases de memoria? Pues muy bien, esta información ustedes la van a encontrar cuando lean la ficha completa y así poder responder esta y otras preguntas. Por ejemplo, ¿en qué órgano o sistema del cuerpo humano se forman o producen los recuerdos? ¿Cómo se forman las conexiones neuronales? ¿A qué se parecen? ¿Dónde se guardan los recuerdos? ¿Qué tipo de recuerdos se guardan en el hipocampo y en la corteza cerebral? ¿Qué tipo de recuerdos se guardan en la amígdala cerebral y el encéfalo? ¿Qué tipos de memorias existen? ¿Qué duración tiene cada tipo de memoria? Además, observen esta imagen. En ella hay algo que han podido conocer a través de la lectura de la ficha. ¿Qué creen que representa la totalidad de la imagen? Muy bien, chicos, ya tienen nuevas ideas sobre los recuerdos. También acerca de los órganos que intervienen en su formación y almacenamiento, además de la intervención de sustancias químicas que participan en las conexiones de las neuronas. Así que están listos para el siguiente proceso en ciencia, que es la estructuración del saber construido. Es decir, ya están en condiciones de escribir una respuesta definitiva a las preguntas de investigación. Recuerden cuáles eran. ¿Cómo y en qué órgano de nuestro cuerpo se producen los recuerdos? ¿Dónde se almacenan los recuerdos? Siguiendo todos los procesos, tengo la seguridad de que hoy aprendieron algo muy importante. Este aprendizaje les servirá para conocer más
sobre los recuerdos desde el punto de vista de la ciencia. Así que ahora se reúnen con sus familiares y van a comentar lo que han realizado el día de hoy. También pueden explicarles por qué es importante conocer la formación y el almacenamiento de los recuerdos en la memoria. Finalizan la actividad con la reflexión, respondiendo: ¿qué consideras que fue para ti más fácil o más difícil aprender en esta actividad? ¿Qué crees que puedes hacer para que lo difícil puedas aprenderlo fácilmente?